Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es al final del día, 6:30 de la tarde por Instagram Live. Déjenme ordenar un poco el cuadro que me quedó un poco chueco aquí para la transmisión. Y la idea es comentar lo más importante de esta última jornada. Habría que partir, me da la impresión, por esta noticia. Ahí está el presidente Sebastián Piñera. T13.cl pone esta noticia de esta manera: descarta en cuarentena del presidente Piñera y de Mañalich tras aislamiento preventivo de Zúñiga. Se refiere al subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, el flaco alto que aparece en las comparecencias de la Autoridad de Salud cada día, que está en cuarentena preventiva porque es contacto estrecho de una persona, de un funcionario de su repartición que fue confirmada con COVID-19. Él comentó por Twitter que va a seguir teletrabajando, y en La Moneda aclararon que no es necesario que ni el presidente ni el ministro de Salud hagan cuarentena preventiva, básicamente porque no consideran que hayan sido contacto estrecho del subsecretario Arturo Zúñiga, una cuestión que es difícil de medir, en particular para el ministro Mañalich, pero aseguran en el gobierno que se han tomado todas las medidas al respecto. Hay también malas noticias en ese mismo ámbito con el primer médico que ha muerto, un hombre de 67 años, el médico gastroenterólogo René Sánchez, de larga trayectoria en la salud pública, según describió el Hospital Sotero del Río, que informó de su fallecimiento. Es el primer médico con coronavirus que muere en el país. Entonces, el médico René Sánchez, de 67 años, que decíamos ya estuvo un mes peleando contra esta enfermedad. Se postergó finalmente y ya quedó definitivamente tramitado en el Congreso. La cuenta pública presidencial no va a ser el lunes de la próxima semana, sino que definitivamente el 31 de julio. También quedó aprobado que pueda ser de manera telemática si es que las condiciones de salubridad no lo permiten a esas alturas. Pero todo indica que el pic de la enfermedad ya debería haber pasado el 31 de julio. Así que finalmente es un término medio. Algunos promovían moverlo hasta el 1 de septiembre, es decir, prácticamente un mes más de lo que ha quedado, pero finalmente va a ser el 31 de julio el día de la cuenta presidencial. ¿Y por qué decía que es más o menos se debería haber pasado la parte principal de este brote de coronavirus? Por esto. El ministro Mañalich lo pone de esta manera: todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes. La primera entrevista sobre coronavirus que yo le hice al ministro Mañalich fue la última semana de febrero, y él en esa ocasión indicó que el virus tenía una transmisión de 12 semanas, que el país estaba preparado para tener 50.000 casos simultáneos, pero también podría estar preparado para más si es que se aumentaba la capacidad de la red asistencial. En fin, toda una serie de cálculos, y también una serie de cálculos respecto de la cantidad de personas que, contagiándose con el coronavirus, necesitan primero hospitalización en un nivel de ese nivel, inyección que ser ingresados a ventilación mecánica, y en fin, todas las etapas de los posibles tratamientos, incluyendo los más extremos, por supuesto cada vez en proporciones menores. Y él dice ahora, según eso, tendríamos que haber estado terminando en esta semana. Lo digo encima desde que se presentó el virus en el país, el 3 de marzo pasado. Y eso evidentemente no ha ocurrido. Esto se ha prolongado mucho más en el tiempo, y vamos a probablemente llegar a un mes más, 3 semanas más, hasta antes de superar el pic de la enfermedad, que se está calculando aproximadamente para la semana del 7 de junio, del 8 de junio, en rigor, que es lunes. Así que es bien impresionante que Mañalich lo ha dicho hoy en una actividad con el rector de la Universidad Católica, visitando el Hospital Clínico de la Red de Salud UC Christus, y ha señalado esto: lo que hemos aprendido duramente en esta pandemia es que todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero, se han derrumbado como castillo de naipes. La realidad ha superado cualquier modelo que uno pueda simular, dijo Mañalich. Y en ese contexto, digo, hay que decirlo con franqueza, navegamos en una suerte de oscuridad en que cada día vale. ¿Cuántos pacientes nuevos hay? Fallecidos, hospitalizados, el número de ventiladores. Tenemos que ser obsesivos en enfrentar la realidad como es.
siempre se han preparado con el aumento de camas críticas para tener siempre garantizado un excedente, dijo Mañalich. Y sostuvo, en caso de que suba aún más la demanda, vamos a hacer cualquier esfuerzo para los ciudadanos que lo necesiten, afirmó el ministro de Salud. La Tercera tiene esa información en su página web. Y lo último, respecto del diálogo que ha ido creciendo en entidad, en posibilidades de mayor éxito. Hoy hubo una reunión del presidente Piñera con los presidentes de Chile Vamos y con algunos líderes parlamentarios del sector, y después de esa reunión hablaron los presidentes de partido, pero lo más importante, habló el ministro Gonzalo Blumel, flanqueado por el ministro de Hacienda y por el ministro de Desarrollo Social, por Ignacio Briones y Sebastián Sichel. Y en él Blumel dijo: llegó el momento de poner en cuarentena la política, en el sentido de que llegó el momento de poner las diferencias, de que están todos invitados al diálogo, que la invitación y la convocatoria a este diálogo va a ser amplia. Y cuando le preguntaron por la exigencia de una condena a la violencia como un mínimo para ese diálogo, Blumel dijo: no se trata de establecer como mínimo, cualquier persona que quiere dialogar en democracia se entiende que condena la violencia, haciendo cada vez más bajas las fórmulas para que todos acepten estar adentro de esta posibilidad de diálogo, que se ciñe básicamente no a un acuerdo político amplio ni constitucional ni de ese tipo, sino más bien a asuntos más concretos que pueden eventualmente incluso ser más fáciles de negociar o de dialogar. La protección de la salud, la protección del empleo, la protección social y la reactivación económica, las cuatro áreas que la moneda ha definido como que deben ser las rectoras de este diálogo. Así que así terminamos esta edición de lo más importante del día. Lo hacemos a las 6:30 de la tarde todas las jornadas por Instagram Live de Tele 13 Radio. Nos encontramos a las 7 de la tarde con una nueva edición de Página 13 junto con Quique Mujica. Los esperamos por Tele 13 Radio. Muchísimas gracias por estar ahí.